Eh, y ahora vamos a probar el teorema del elemento primitivo. Aquello a lo que me refería antes, que si supiéramos que es una extensión simple, ya habríamos podido incluir esta segunda afirmación en la primera, pero en ese momento pues no sabíamos si era posible escribir E como F paréntesis alguien, ¿no? Em, y pues sí, y es de hecho un teorema bastante clásico de la teoría de campos, eh, que vamos a probar en dos casos. Uno en el caso de un campo, de cuando el campo base es finito, y, y otro cuando el campo base es infinito. Entonces, eh, para el caso finito necesito primero este teorema, para el caso en el de campos finitos, ¿sí? Que es que me dice que si tengo eh, un campo y un subgrupo un subgrupo finito del grupo multiplicativo del campo, que debería ser E, ¿sí? Bueno, ese subgrupo tiene que ser cíclico, ¿no? Es decir, este teorema está, diría yo, es bastante impresionante porque tomen cualquier campo, ¿no? Entonces, y consideran el grupo multiplicativo, es decir, E menos el cero. E menos el cero, pues yo sé que es grupo, por el grupo abeliano, por definición de ser campo. Bueno, cualquier subgrupo finito tiene que ser cíclico. Eh, y en particular, por ejemplo, si E mismo es finito, pues eh, sus elementos distintos de cero, pues claro que es también un conjunto finito. Y entonces ese grupo, el grupo de los elementos distintos de cero, del campo finito, eh, es cíclico. Em, ok, entonces para esto vamos a mostrar, para eso vamos a usar que en el caso de que para grupos nilpotentes, eh, que un grupo nilpotente siempre es la suma directa, el producto directo de sus subgrupos de Silo. ¿Sí? Ahora, eh, aquí como estoy en el caso abeliano, porque E menos el cero es un grupo abeliano, producto directo se convierte automáticamente en suma directa. Ok, entonces al ser abeliano finito es nilpotente, esto lo vimos en la sección del curso sobre teoría de grupos, eh, ¿no? Al ser abeliano finito es nilpotente, ¿sí? Y vimos que cualquier nilpotente es la suma directa, es producto directo de sus subgrupos de Silo, en este caso, como dije, suma directa de sus subgrupos de Silo. ¿Sí? Recuerden que cada primo tiene asociado un subgrupo de Silo, ¿sí? Entonces aquí escribo los subgrupos de Silo y digamos solo escribo aquellos no triviales, ¿no? O sea, aquellos que en efecto participan como subgrupos con más de un elemento. ¿Sí? Ok, y ahora tomo uno de esos subgrupos de Silo, ¿sí? Y, y pues cada uno de esos subgrupos es isomorfo a una suma directa de z módulo alguna potencia del primo correspondiente. Em, por ejemplo, pueden pensar en, en el teorema fundamental de grupos abelianos finitamente generados. Aplicando ese teorema, pues se, se ve fácilmente que se descompone en esa forma, ¿sí? Z módulo suma directa de, perdón, suma directa de Z módulo potencias del primo, ¿sí? Y esas potencias, pues claro que las puedo ordenar de manera no ascendente, ¿no? O si quieren de manera descendente, posiblemente no estricta. ¿Sí? Entonces, ¿no? Digamos, el primero y va decreciendo. Eh, ok, ahora con respecto a estas, digamos, cada SP1 tiene una descomposición así, SP2 tiene una descomposición así, etcétera, ¿sí? Eh, y entonces me quedo con
el primer sumando directo de cada descomposición, ¿no? O sea, el correspondiente a la potencia más grande posible, ¿sí? Y tomo el producto de P a la, los tamaños, esos, ¿no? P a la esos exponentes, ¿sí? Es decir, de alguna forma, si aquí hiciera yo la lista, ¿no? Ese P1 isomorfo a Z módulo P1 a la algo, ¿no? Más, etcétera, ¿no? Y continúo, me estoy quedando con, digamos, de alguna forma con la primera columna y estoy tomando el producto de los tamaños de todos esos subgrupos correspondientes de los de silo. Ok, y ahora observo, ¿no? Claro que aquí, digamos, U está escrito como un grupo multiplicativo porque es un subgrupo del grupo multiplicativo del campo. Eh, y aquí cuando escribo esto estoy casi pasando a notación aditiva, pero digamos me rehúso y sigo usando notación multiplicativa, ¿sí? Y si uso si sigo usando notación multiplicativa, pues observen que todo elemento de U elevado a esta potencia me da 1. ¿Por qué? Porque pues digamos lo hago por cada subgrupo de silo y aquí es donde uso que esta era que digamos que aquí en esta descomposición ordené de manera no ascendente, ¿no? O de manera descendente no estricta, ¿no? Porque claro que todos los de aquí al orden del grupo me da el neutro, pero de hecho observo que todos, ¿no? O sea, no importa quién tome aquí, no importa que, digamos, aquí el número de factores es SJ, ajá, no importa que SJ ADA tome, elevada a este, me da el neutro del grupo. Eh, y así veo que cualquier elemento de aquí elevado a la D, ¿no? Con notación multiplicativa, me da 1. Ok, entonces todos los elementos de aquí son raíces de este polinomio, x a la d menos 1. Ok, ahora, este polinomio tiene coeficientes en el campo E. Y así, este tiene máximo de raíces, no tiene más de d raíces, lo probamos ya hace un buen rato. Ok, ahora, por otro lado, cuento los elementos de U. Pues claro que los elementos de U es este tamaño más por el tamaño del siguiente, etcétera, por el tamaño del siguiente, y cada uno de estos el tamaño es P a la R1J, etcétera, ¿no? Por todos estos, ¿no? Y así obtengo que este es el tamaño de U. Ok, pero entonces el tamaño de U es menor o igual que D, ¿sí? Porque este polinomio tiene a lo más de raíces. Pero observen, pero por otro, obviamente la única forma de que este sea mayor o igual que este es que aquí en cada factor, digamos que en cada factor de este producto, solo haya un factor, ¿no? Solo haya esta parte y toda esta parte esté realmente vacía, ¿no? Porque si no, este es, este es estrictamente menor que este. Ok, y entonces lo que observo es que aquí debe haber nada más, en cada factor de este producto debe haber solo uno. Eh, y así a lo que llego es a que U, U es isomorfo a este, y digamos, y ese P1 es isomorfo, solo tiene un factor de estos, ¿no? Y etcétera. Ese PJ solo tiene este, aquí todo esto ya no en realidad no aparecía, ¿sí? Y así a lo que llego es a que U es isomorfo a Z módulo P1 a la R1, 1, siguiendo esta notación, ¿no? Siguiendo esta, eh, más, etcétera, más Z a la Z módulo P T a la R1 T, si quieren aquí por Z. Ok, pero todos estos son primos distintos, ¿no? P1 hasta PT son primos distintos y así esta suma directa es cíclica, ¿sí? Porque van siendo primos relativos por pares. Ok, pero entonces U es cíclico.
Bien. Y entonces, llego, por ejemplo, ya habíamos visto que si tengo mi número primo positivo y considero la extensión ciclotómica pésima, o sea, aquí si P es E a la 2 pi I sobre P. Ya habíamos visto que este grupo de Galois era isomorfo a Z, al grupo multiplicativo de Z módulo P. ¿Sí? Ok, pero este, pues Z módulo P es campo, entonces este es cíclico, ¿no? De orden P-1. Entonces concluyo que este es cíclico de orden P-1. Ok, y ahora, bueno, un buen ejercicio es calcular un generador, ¿no? P-1 ya, digamos, por ejemplo, para P igual a 5, P-1 es 4, que no es primo. Para P igual a 7, P-1 es 6, que no es primo. Entonces, pues calcular un generador de este grupo cíclico. Otro ejercicio, ¿será cierto que el grupo de Galois de una extensión ciclotómica siempre es cíclico, ¿no? Aunque n no sea primo, como aquí arriba? Ejercicio. Ok, y llegamos por fin al teorema del elemento primitivo. Déjenme eh, primero este ejemplo, ¿no? O sea, que ya habíamos visto antes un poco sobre esta extensión, ¿no? Por ejemplo, sobre el polinomio mínimo de raíz de 3 más raíz de 5. O sea, digamos, claramente tengo esta contención, ¿no? O sea, este elemento sí que este número sí que vive en esta extensión, ¿no? Es la suma de los dos generadores. Y ahora, pues, vamos a mostrar la otra desigualdad, la otra contención, perdón. Ok, por ejemplo, para esta otra contención, observen que, ya, no importa. Vamos a ver. Entonces, yo quiero ver que, bueno, vamos a argumentar así. Eh, Como ya habíamos visto antes, digamos, si llamo alfa a raíz de 3 más raíz de 5, pues automáticamente tengo alfa menos raíz de 3 es raíz de 5, elevo al cuadrado y entonces me da, perdón, desde aquí elevo al cuadrado. Tengo alfa cuadrada es igual a 3 más 5, 8, más 2 veces raíz de 3 por raíz de 5. Y ahora sí, alfa cuadrada menos 8 es igual a 2 raíz de 3 raíz de 5, ¿sí? Y así, y vuelvo a elevar al cuadrado, y lo que obtengo es del lado izquierdo es alfa a la cuarta menos 16 alfa cuadrada más 64. Del lado derecho obtengo 4 por 15, ¿no? Que es 60. Que es 60. Ok, y entonces lo que obtengo es alfa a la cuarta menos 16 alfa cuadrada más 4 igual a 0. Y lo que obtengo entonces es que el grado de esta extensión, como en este momento, aquí, digamos que no sé que el polinomio sea irreducible, eh, 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 no sé que el grado de esta extensión sea 4, solo sé que es un divisor de 4, ¿no? Q de raíz de 3 más raíz de 5. Perdón, no un divisor de 4 que es menor o igual que 4 sobre Q es menor o igual que 4. O sea, porque alfa es raíz de este polinomio del grado 4, pero podría ser que fuera raíz de un polinomio de grado más chico, ¿no? Yo afirmo que, que raíz de 5 no está en raíz de 3, no está en Q de raíz de 3. Para eso, por ejemplo, me basta tomar un elemento de Q de raíz de 3, elevarlo al cuadrado y ver que nunca me da 5. Entonces vamos a ver, tomo, digamos, a más b raíz de 3, ¿no? Con a y b en los racionales, elevo al cuadrado,
y esto me da a cuadrada más 2 veces ab raíz de 3 más b cuadrada 3. Entonces, esto se pasa de este lado, más 3, 3b cuadrada. Ok. Y yo sé que 1 y raíz de 3 son linealmente independientes sobre q, ¿sí? De manera que para que esto me dé 5, necesariamente 2ab es 0, y entonces a o b es 0, uno de los dos, al menos uno de los dos es 0, y entonces veo, eh, si a es 0, entonces, perdón, si b es 0, ¿qué tengo? Tengo que a cuadrada tendría que ser 5, eh, pero eh, digamos, es un teorema aparte, ¿no? Que raíz de 5 no es racional. Y si A fuera 0, observen, tendría yo 3, ¿no? Digamos, si B fuera 0, entonces A cuadrada es 5 y es una contradicción. Y si A es 0, entonces 3B cuadrada sería 5. Pero entonces, observen, pues, 3 dividiría 5. Ah, ok, no. eh, no necesariamente. Pero más bien 3 y el denominador, 3 con el numerador de B me da un número impar de 3 que aparece de este lado y paso el denominador del lado derecho, pero el denominador solo tiene un número par de treses que aparecen ahí, entonces aquí tendría yo una igualdad entre enteros en los que 3 aparece un número impar de veces del lado izquierdo y 3 aparece un número par de veces del lado derecho, y contradiciendo el teorema de factorización única para los enteros. De hecho, similarmente algo aquí, ¿no? O sea, aquí podría yo pasar el denominador del lado derecho y aquí tendría yo un número par de 5 aparecería un número par de veces del lado izquierdo y un número impar de veces del lado derecho. Ok. Em, Total que en cualquiera de los dos casos llego a contradicciones. Y bueno, esto no es un símbolo de factorial, así intento indicar contradicción. Ok, entonces significa que no importa quiénes sean A y B, qué racionales tome A y B, este cuadrado nunca es 5 y así raíz cuadrada de 5 no está en Q de raíz de 2, de raíz de 3, perdón, de Q de raíz de 3. Y eso significa que este grado, el grado de este sobre Q, es 4, porque debería ser entonces igual a el grado de este sobre Q de raíz de 3, que es ahora 2, ya sabemos ahora sí que es 2, por el grado de Q de raíz de 3 sobre Q, que es 2. Entonces, yo sé que el grado es igual eh, a 4. Ok, ahora como este es subcampo del grande, ¿no? Por la multiplicatividad del grado, yo sé que este grado divide a 4, ¿sí? Porque digamos este es un campo intermedio, divide a 4 y entonces pues ya no le queda más que ser 2 o 4, ¿no? Digamos, habría que probar que este no es racional. Entonces eso lo dejo como ejercicio, que este de aquí adentro no es racional, ¿sí? Una vez que sabe uno que ese no es racional, ya no le queda a este grado más que ser 2 o 4, ¿sí? Pero no puede ser 2, ¿no? No puede ser 2 porque si el grado de este fuera 2 tendría yo eh, eh, tendría yo un polinomio, digamos.
A0 más A1 más A2, bueno, lo puedo tomar armónico, más raíz de 3 más raíz de 5 al cuadrado igual a 0. ¿Y qué obtendría yo? Obtendría yo A0 más A1 raíz de 3 más raíz de 5 más 8 más 2 veces raíz de 3 más raíz de 5, perdón, por raíz de 5, igual a 0. Y esto me da A0 más 8. Esto lo podría yo escribir como A1 raíz de 3 más A1 raíz de 5. Y lo que observo es lo siguiente. Yo ya sé que 1 raíz de 3 es una base de Q de raíz de 3 sobre Q y que 1 raíz de 5 es una base de Q de raíz de 3 raíz de 5 sobre Q de raíz de 3. ¿Por qué lo sé? Porque yo ya sé que esta extensión tiene grado 2, tiene grado 4 sobre Q. Tiene grado 2 sobre Q de raíz de 3. Entonces, ok. Y, vimos entonces que en la prueba de la multiplicatividad del grado, vimos que tomar todos los de aquí contra todos los de aquí, por el producto, me da una base justamente de este sobre Q. Y aquí lo que obtengo es justamente una combinación lineal de los elementos, de esos 4 elementos, igual a 0 con este coeficiente diferente de 0. O sea, fíjense, aquí es 1, aquí aparece raíz de 3, aquí raíz de 5 por 1 y aquí raíz de 3 por raíz de 5. Ok, eso significa que este elemento no puede ser de grado 2 y entonces tiene que ser de grado 4. ¿Sí? Su polinomio mínimo tiene que ser de grado 4. Por cierto, también muestra que no es racional, ¿no? Porque si fuera racional, aquí podría yo haber tomado, aquí tendría yo algo así. Y podría yo ver, de nuevo obtener una combinación lineal de estos elementos, de lo que yo ya sé que es una base sobre Q, ¿no? Una base de este sobre Q. Ok, eh, y así veo entonces que esta extensión la pude escribir, que este campo lo pude escribir como Q de uno solo, de un solo elemento suyo. Y claro que entonces la pregunta es si eso siempre es posible. Entonces, el teorema es que si tengo una extensión separable de grado finito, entonces existe un elemento con esa propiedad, ¿no? De que el campo grande es una extensión simple del campo chico. Aquí, digamos, aquí este fácilmente se ve que es separable sobre Q, ¿no? Digamos, usando ya la transitividad de la separabilidad, por ejemplo. Ok, entonces, prueba. Si es finito, pues si es finito, de hecho ya, ya terminamos, ¿no? Porque perdón, si F es finito, porque si F, ¿no? El campo chico, si F es finito, entonces E, al ser de dimensión finita sobre F, pues también es finito, ¿no? O sea, su cardinalidad es la cardinalidad de F a la algo, donde el algo es pues, la dimensión que es finita. Eh, Y así el grupo multiplicativo de E es cíclico. Ok, pues para cualquier generador de ese grupo, pues claramente tenemos esto, ¿no? Porque de hecho todos los elementos no cero de E son potencias de alfa, ¿no? Y este campo, claro que además de esas, tiene al cero. Ok. Entonces, el caso, pues no interesante, sino el caso un poco más difícil de probar quizá, sea cuando F es infinito. Entonces supongo que F es infinito y voy a probar el caso en el que
E puede ser generado al adjuntar dos elementos suyos a F. Y eso puede ser tomado al mismo tiempo como la base de una inducción y después, y de hecho como el paso inductivo de esa misma inducción. Entonces, el argumentar inductivamente se lo voy a dejar a ustedes de tarea. Ok, entonces, pues, supongan ese caso, ¿no? Supongan que E, de hecho, puede ser obtenido al adjuntar estos dos elementos, beta y gamma. ¿Sí? Ok, ahora consideren los polinomios mínimos de beta y de gamma sobre F. ¿Sí? Entonces, y tomen sus raíces en una cerradura algebraica de E. ¿Sí? Digamos que las raíces son beta 1 hasta beta t, poniendo beta 1 igual a beta, ¿no? A la que digamos a la que ya tenía yo desde el principio, y similarmente con gamma, digamos desde gamma 1 hasta gamma s, en la que también tomé la primera, que fuera ya la raíz esta que ya tenía yo de min gamma f. Ok, ahora consideren este polinomio, ¿sí? Este polinomio de grado t más s. Pues como f es infinito, hay alguien en f que no es raíz de este polinomio, ¿no? Porque sabemos que un polinomio de grado mayor o igual que cero, ¿no? Recuerden que el polinomio cero tiene grado menos infinito. ¿Sí? Cualquier polinomio de grado cero, perdón, de grado mayor o igual que cero, eh, tiene a lo más eh, su grado raíces, ¿no? Entonces este polinomio tiene a lo más t más s raíces en cualquier campo extensión de f. Entonces en particular en f tiene a lo más t más s raíces. ¿Sí? De hecho, perdón, de hecho es t por s, perdón, es t por s, porque aquí es en cada producto, en cada factor aquí tengo s, perdón, es t por s. De cualquier forma sigue siendo un número finito y hay alguien en f que no es raíz porque f es infinito. Bien, ok, pues ahora tomemos este elemento, ¿sí? Beta más C gamma, donde C es alguien en f que no sea raíz. ¿Sí? Y observen que esa es la parte que no puedo aplicar cuando f es finito, encontrar a alguien que no sea raíz. Ok, entonces siempre voy a tener, digamos, cuando yo pongo aquí alfa, eh, siempre voy a tener que alfa es distinto de este, ¿sí? Porque, digamos, el que alfa, digamos, cuando sustituyo alfa aquí, toda esta expresión es distinta de cero y entonces cada factor es distinto de cero y entonces alfa, digamos, cuando considero un factor, alfa por gamma menos gamma j más beta menos beta i, eso es distinto de cero. Y el que eso sea distinto de cero, en particular, eh, perdón, aquí es C gamma menos gamma j. C no es raíz. C no es raíz. ¿Sí? Y eso me dice que esto no es cero, pero el que eso no sea cero, justamente se traduce en que alfa no es beta i más c gamma j. ¿Sí? O sea, aquí simplemente el que esto no sea cero, pues digamos, despejo, ¿no? Despejo esta no igualdad. Y entonces obtengo que no importa quién sea i y quién sea j desde 2 hasta s, ¿sí? Porque desde 2 hasta s, porque aquí solo tomé j desde 2 hasta s. ¿Sí? Bueno, no importa quiénes sean en esos rangos, alfa no es igual a este. Y eso va a jugar un papel importante en lo que viene. Ahora tomen este polinomio, ¿sí? Este polinomio que es, digamos, en lugar, digamos, en el polinomio mínimo de beta sobre f, sustituyan en lugar de la x, este alfa menos cx. Es como una especie de cambio de variable. Ok, ese polinomio, pues, o sea, alfa vive pues claro que vive en f paréntesis alfa, ¿no? Pero c vive en f. Entonces bueno, y este polinomio mínimo tiene coeficientes en f. Entonces, al hacer esta especie de cambio de variable, lo que obtengo es un polinomio con coeficientes en f paréntesis alfa.
Ok. Ese polinomio, cuando yo le sustituyo gamma, ¿qué me da? Pues obtengo alfa menos c gamma, pero alfa menos c gamma es justamente beta, ¿sí? Y entonces esto de aquí es beta, y entonces lo que obtengo es el polinomio mínimo de beta evaluado en beta, entonces eso me da cero. Ok, entonces beta es raíz de este, perdón, gamma es raíz de h, gamma es raíz de h, y el que gamma sea raíz de h, automáticamente me dice, eh, fíjense, aquí la cuestión es que h tiene coeficientes en f paréntesis alfa. Entonces lo que esto me dice es que el polinomio mínimo de gamma en f paréntesis alfa, donde h tiene coeficientes, ¿sí? Divide a h. ¿Sí? Ok, entonces tengo divisibilidad, esta relación de divisibilidad. ¿Sí? Ok, y ahora pues de una vez voy a evaluar h en las demás raíces del polinomio, digamos, del polinomio mínimo de gamma sobre f. ¿No? O sea, porque aquí tengo mi gamma y aquí tengo las otras gamas, que son raíces de este. Entonces evalúo h en las otras gamas. Ok, cuando evalúo h en las otras gamas, aquí es sustituir las otras gamas y me queda esto. Ok, pero como alfa no es beta i para ninguna j, digamos como alfa menos c gamma j nunca es beta i, esto de adentro nunca es beta i, y así esto de adentro para ninguna i. Y entonces esto de adentro nunca es ninguna de las raíces de este. Y entonces esto me tiene que dar cero. Me tiene que dar distinto de cero, perdón. Porque no es, lo de adentro nunca es una raíz. Ok, entonces continúo, ¿no? Ya vi que, que este polinomio divide h. ¿Sí? Eh, ok, pero pues claro que este polinomio también divide al polinomio mínimo de gamma sobre f, porque como antes, este sí que tiene coeficientes en f paréntesis alfa, tiene coeficientes en f. Entonces, este mínimo divide a este mínimo. Podrían no ser iguales. ¿Sí? Ok, y entonces lo que veo es que este polinomio mínimo es un factor común de h y del polinomio mínimo de gamma sobre f. Ok, ahora uso la hipótesis de separabilidad. ¿Sí? Eh, yo sé que gamma es separable sobre E, de manera que este es libre de cuadrados en E barra de X. Eh, es libre de cuadrados y así en E barra de X este se factoriza como, digamos, vamos a decir, X menos gamma 1, que es gamma, por X menos gamma 2, por etcétera, por X menos gamma S, ¿no? Ese era el número, ¿no? de raíces este, con exponente 1. ¿Sí? Y claro que podría yo, digamos, sí, esa es la factorización. Eh, con exponente 1 en todos, ¿sí? Por la separabilidad de gamma sobre f. Ok. Um, ok. Y, y este polinomio mínimo, ¿sí? También, bueno, es un factor, quiero decir, este es un factor de este, ¿no? En este de aquí, en particular en E barra de X también. Y eso significa que la factorización de este en E barra de X, ¿sí? Consiste de tomar algún subconjunto del conjunto de estos polinomios de grado 1, ¿no? Y es el producto de ellos. Entonces coincide con el producto de algún subconjunto. Ok. Ahora, eh, yo sé que, por otro lado, H, ¿sí? H no se anula en ninguno de J2 hasta JS.
Eso está aquí. Ok, y entonces este polinomio mínimo, al ser factor de, de h, tampoco puede anularse en ninguno de ellos, ¿no? Porque, digamos, h es min gamma alfa, gamma f alfa, por alguien, ¿no? Por alguien. Y entonces, si este se anula en alguien, h automáticamente se anula en ese alguien. Si este se anula en un elemento, este también se anula en ese mismo elemento. ¿Sí? Y así, pues este no puede anularse en ninguno de los gamma j, ¿no? En gamma 2 hasta gamma s, porque h lo haría entonces, pero ya vimos que no. Ok, entonces, ah, ¿qué es lo que sucede? Que este min gamma f paréntesis alfa resulta de tomar algún subconjunto de este, pero ese subconjunto no puede involucrar a ninguno de estos. Entonces solo puede involucrar a este. Con exponente 1 porque es factor de este. ¿Sí? Ok, y eso significa que no le queda más chance a ese polinomio mínimo que ser x menos gamma. Ok, pero que sea x menos gamma, lo que significa realmente es que gamma ya está en f paréntesis alfa, ¿no? O sea, ok, ahora por otro lado, como c está en f, recuerden que c lo tomé en f, esta igualdad me permite deducir que beta también está en f paréntesis alfa, ¿no? O sea, simplemente lo despejo y yo sé que tanto gamma como c están en f paréntesis alfa. Ok, y entonces beta está en f paréntesis alfa y ya terminé, ¿no? O sea, ya llegué em, a que ambos generadores están en f paréntesis alfa. Y entonces ya tengo la, la igualdad. Ok, pues ejercicio, encuentren un alfa aquí con la propiedad. ¿Sí? Eh, bueno, y observen que en este caso, calcular las raíces del polinomio mínimo de este sobre q y del polinomio mínimo de este sobre q es algo que no es, que de hecho ya hicimos antes, ¿no? Calcular primero el polinomio mínimo y luego las raíces. Y la cuestión es que este argumento se puede calcar, ¿no? Ok, entonces encuéntrenlo. O sea, el punto crucial es encontrar este c en q en ese caso, que no sea raíz de este. Ok.